Vamos a ver un émbolo grasa. Y en el video anterior vimos la definición del émbolo. Dijimos un émbolo va a ser una masa intravascular que viaja a lo largo del vaso, ocluye el vaso. Y en este caso el émbolo o la masa intravascular va a ser la grasa. Entonces aquí tenemos un vaso, digamos aquí está el vaso, aquí está una rama del vaso. Tenemos el émbolo, en este caso está compuesto de grasa, viaja a lo largo del vaso, aquí está viajando a lo largo del vaso y se va a quedar atorado aquí, en una rama del vaso, y que vamos a tener isquemia del órgano en cuestión. Isquemia del órgano en cuestión. Entonces, el émbolo grasa, como su nombre lo dice, va a estar compuesto de grasa, o sea, va a estar compuesto de triglicéridos. ¿Cuáles son las causas por las cuales podemos tener un émbolo grasa? O sea, que la masa intravascular que va viajando a lo largo del vaso sea grasa. Esto es o porque el paciente tiene fractura de huesos. Clásicamente son huesos largos, o sea, fractura de huesos largos, como es, por ejemplo, fractura del fémur o fractura de la tibia, o que el paciente tenga trauma a tejidos blandos. Estas son las causas por las cuales los pacientes vienen con un émbolo grasa. ¿Cómo se va a presentar el paciente? El paciente se va a presentar con disnea, ahorita vemos por qué, pero se va a presentar con disnea, se va a presentar con un rash petequial, o sea, va a tener petequias nada más en el tórax y en la axila. El paciente a veces puede tener fiebre, puede tener trastornos neurológicos, o puede tener disminución de las plaquetas, disminución de la cuenta de las plaquetas. Entonces vamos a ver por qué el paciente se va a presentar así. Esto es, vamos a poner un hueso largo, por ejemplo el fémur. Este es el fémur y ya sabemos que adentro de los huesos tenemos la médula ósea. Entonces, en rojo, aquí está. Adentro del hueso, esto es médula ósea. Y la médula ósea, ahí contenemos las células que van a dar lugar a las células de la sangre, y pues en menor o mayor grado tenemos grasa en la médula ósea. Entonces, vamos a hacer fractura del hueso. Antes vamos a poner las arterias. Entonces, arterias. Digamos, esta es una arteria del hueso. Y en azul voy a poner las venas. Digamos, esta es la vena del hueso. Vamos a hacer una fractura. Dijimos fractura de hueso largo, entonces vamos a hacer la fractura. ¿Viene la fractura? Aquí está la fractura del hueso largo. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí está la vena y aquí está la médula ósea. Voy a poner la vena más grande. Entonces, aquí está la vena, porque nada más la puse así como una rayita, la voy a poner gruesa. Esta es la vena, nada más voy a poner este cachito. La vena y la parte de la médula ósea que se quedó. Entonces, aquí está la médula ósea. ¿Y qué va a pasar? La médula ósea, como ya tenemos una comunicación, ya tenemos una continuidad entre el espacio de la médula ósea y el espacio de la vena, la médula ósea se puede meter para acá. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos el hueso, vino la fractura. Y ahora tenemos médula ósea aquí y tenemos la vena aquí. La médula ósea o parte de médula ósea se puede venir para acá. O sea, un émbolo de médula ósea. Aquí está la médula ósea y va a viajar a lo largo de la vena, así. ¿En dónde terminan las venas? Entonces vamos a poner el corazón. Aquí está el corazón. Ya sabemos que todas las venas finalmente terminan como la vena cava inferior. Esta es la vena cava inferior. Esta de aquí. La puse muy gruesa, pero esta es la vena cava inferior. Y llega a la aurícula derecha. Esta es la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. De la aurícula derecha sale la arteria pulmonar. ¿Y qué pasa? Entonces teníamos el émbolo grasa, o sea, el émbolo de médula ósea. Aquí está. La médula ósea se metió por la vena. Y va a viajar así. Una masa intravascular que va viajando a lo largo del vaso. Aquí pasa a través de la vena cava inferior, llega a la aurícula derecha. De la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho va a pasar a la arteria pulmonar. Entonces aquí está pasando por la arteria pulmonar. Dijimos, una masa intravascular que viaja a lo largo del vaso y ocluye
En este caso aquí está la rama de la arteria pulmonar ocluida por el émbolo graso, o sea, por un pedacito de la médula ósea. Por un pedacito de la médula ósea. ¿Qué pasa si tenemos ocluida la arteria pulmonar? Esto lo vimos en videos anteriores. ¿Cómo se va a presentar el paciente? Obviamente con disnea. Y lo característico es, también podemos tener oclusión de otros vasos, no nada más de la arteria pulmonar, por ejemplo, de vasos que van al tórax. Y si tenemos oclusión, vamos a poner así, si tenemos oclusión de los vasos del tórax, vamos a tener en menor o mayor grado hemorragia. ¿Y cómo se va a presentar la hemorragia? Con petequias. ¿De dónde? De los vasos afectados. ¿Cuáles son los vasos afectados? Los vasos del tórax. Por eso el paciente va a venir con petequias en el tórax. Si hacemos la exploración física del paciente, cuando estamos viendo al paciente, digamos, aquí está la cabeza del paciente, aquí está el cuello, extremidad superior, aquí está el tórax. Vamos a encontrar petequias, entonces vamos a encontrar así puntos rojos aquí en el tórax, que son las petequias en el tórax o en la axila. Si hacemos estudios de laboratorio, vamos a encontrar disminución de las plaquetas. El paciente puede tener fiebre y puede venir con trastornos neurológicos, no siempre, pero puede venir con trastornos neurológicos. La mortalidad es muy alta en los pacientes que tienen una embolia pulmonar por grasa, o sea, que tienen un émbolo graso aquí en la arteria pulmonar. Si el émbolo graso, o sea, si el pedacito de médula ósea llega y termina aquí ocluyendo rama de la arteria pulmonar, esto tiene una alta mortalidad, entre el 30 y 50% de mortalidad, y no tenemos tratamiento para esto. No hay tratamiento para disolver ese émbolo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Siempre nos preguntan complicación más grave de una fractura de huesos largos, un émbolo grasa que termine en la arteria pulmonar que puede matar al paciente. Ya vemos la presentación clínica, no tenemos diagnóstico para esto. No tenemos tratamiento para esto. Una cosa con la que nos podemos ayudar para el diagnóstico, pues es obviamente por la clínica. Otra cosa que hacemos es podemos teñir el trombo con una tinción que se llama Sudán negro, o en inglés Sudán black. Esa es una tinción para teñir grasa. Entonces, si teñimos, por ejemplo, el vaso en cuestión, obviamente al paciente pues no podemos sacar un pedacito de la arteria pulmonar, pero por ejemplo, un vaso que esté ocluido, que no está en la arteria pulmonar, un vaso que esté ocluido por el émbolo grasa, podemos sacar un pedacito del vaso y teñirlo con la tinción de Sudán black o la tinción de Sudán negro. ¿Y qué vamos a encontrar? Si se tiñe, pues se va a teñir entre color negro y como amarillo. Y si se tiñe, esto quiere decir que el paciente tuvo un émbolo grasa de esta arteria o de este vaso afectado. Entonces, un émbolo grasa va a ser una masa intravascular que viaja a lo largo del vaso. Esta masa intravascular son triglicéridos, son grasa. ¿Por qué el paciente va a venir con un émbolo grasa? Va a venir porque tiene o fractura de huesos largos o trauma de tejidos blandos. Fractura de huesos largos, porque aquí está la médula ósea, aquí están las venas. Y las venas finalmente drenan a la aurícula izquierda, a través de la vena cava inferior, drenan a la aurícula izquierda. Viene la fractura, tenemos una comunicación entre la médula ósea y la vena. Pedacito de médula ósea, que es grasa, se mete a la vena. Entonces, el émbolo de grasa viaja a través de la vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, pasa a la arteria pulmonar y ocluye la arteria pulmonar. ¿Cómo se presenta esto? Con disnea y con taquicardia y todo eso. Si tenemos oclusión de arterias del tórax, no nada más de la arteria pulmonar, sino de otras arterias del tórax, el paciente va a venir con petequias en el tórax o en la axila. El paciente puede tener fiebre, puede tener trastornos neurológicos. Y si hacemos estudios de laboratorio, a veces hay disminución de las plaquetas. No tenemos tratamiento para esto, la mortalidad es alta. Y a veces podemos teñir el émbolo con la tinción de Sudán negro, que es lo que pintan los lípidos. Para teñir lípidos usamos la tinción de Sudán negro. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.